Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo angelical al final de este vídeo. Géminis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda como siempre quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no pues ya está, déjalo marchar. Comencemos por el Rey de Copas y el As de Bastos, el Caballero de Oros y el 4 de Copas. Vamos allá. Signo de Géminis, en este abril es como que va a haber mucha gente a tu alrededor, o sencillamente que muchas de tus situaciones o muchas de esas cosas que tú quieres hacer como que implican a alguien aparte. Empezamos por la carta del Rey de Copas, que muchas veces nos está hablando de una persona que lleva el rol en una situación, como por ejemplo una energía de padre. Viene a ser una persona con la mente súper abierta, ¿vale? Con una energía a lo mejor que te está calmando aquí todo el tiempo, que te está diciendo Géminis, que ya verás que las cosas que van a ir bastante bien. Es como este hombre o esta mujer hablan de un rey, pero a lo mejor es una mujer. Pero es la energía Yang, ¿ok? Que te invita a cierto confiar en lo que realmente está por ocurrir. Porque, como digo, es la energía de un rey, o sea que ya está en lo máximo. Por lo tanto, este hombre o esta mujer que pasaron por situaciones y pérdidas y cosas, por lo tanto habrán llegado a esta convicción mediante la fe en que las cosas claramente suceden por algo. Por muy desagradable que pinte una situación, nunca se sabe mañana qué va a ocurrir, que la realidad puede cambiar en un segundo. Con la carta de las de bastos, yo estoy viendo que durante abril va a haber algún tipo de comienzo, y más si es en algo laboral o alguna mejoría de tus condiciones o de tu situación. Aquí hay un comienzo, aquí hay un inicio, hay cosas que van a suceder, a ocurrir muy rápido, como te he mencionado antes. Es un mes en el que te podrías llegar más de una sorpresa. Con un 4 de bastos aquí hay reuniones, aquí hay quedadas y celebraciones, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor esto es que va a mejorar de tu vida, pues así social o laboral, pero te digo yo que lo vas a celebrar porque te veo bien, la verdad, con estas energías, muy bien. Con el Caballero de Oros, una energía ya más lenta, por lo tanto, esto que está viniendo claramente está rectificando de tu rutina diaria, y es una energía, pues vamos a decir, signo de Géminis, de llevar a cabo ciertas misiones o algunas cositas que tú habías llegado a planear, como si, por ejemplo, como yo sé que, por ejemplo, si yo quiero lograr estos objetivos, tengo que llevar una disciplina diaria cada día de mi vida, como si está lloviendo, como si está nevando, me da igual, tengo que llevarla a cabo. Y por lo que se está viendo, sí que va a haber una rutina, sí que va a haber este acercamiento, porque aquí hay algo que te está acercando a tu objetivo, a tu deseo, y más si es algo que tiene que ver con el dinero, ¿vale? A lo mejor aquí que también para algunos de vosotros, en el caso de que tengas que devolver alguna cantidad de dinero, yo por lo que estoy viendo va a haber como un plazo, algún tipo de, vamos a decir, de dividirlo, como que vas a irlo a pagar aquello de mes a mes y no de golpe. Por lo tanto, oye, está muy bien, pero yo te veo como que, ya te digo, vas derechito hacia eso que tú quieres, no sé lo que es, y esto va a significarte un cambio muy bueno. Es un cambio de rutina y es el comienzo de una etapa nueva, que vuelvo a decir, en el que se te debe cumplir absolutamente tus objetivos o misiones diarias, y esto te está acercando cada día más, y lo vas a ver, ¿vale? Como lo que sea. Te va a quedar bastante claro que en esta situación lo único que te va a sacar, o en la vida en general, si queremos lograr algo, claramente tenemos que llevar las acciones a cabo de manera disciplinada, y al final lo vas a recibir sí o sí, ¿vale? Porque se te ve con una energía muy bonita y que las cosas a tu alrededor se van a acomodar de manera muy armoniosa, con el fin de dejarte caminar hacia eso que tú quieres, pues sin ni luchas ni nada. Ahora, con este 4 de copas, quizá en algún rato esto te llegue a aburrir a ti o a alguien que hay a tu alrededor, y más si es alguien de elemento agua, de Cáncer, Piscis o Escorpio, que tenga, vamos a decir, mucha influencia así en lo que es la carta natal de él o ella en el elemento agua.
Ay, signo de Géminis, yo creo que aquí hay alguien que está aplazando cierta cosa, ¿vale? O está cambiando de opinión y empieza a justificar este tipo de cambio de opinión mediante una desconfianza. Lo típico. No confío mucho en eso, no confío mucho en lo otro. Es como que a lo mejor como que también alguien está viendo como que retiras tu energía de cierta situación. Si es, por ejemplo, un amigo con el que hablabas por horas cada día, pues claramente ahora con esta rutina no vas a poder, porque yo te veo bastante ocupado, pero bien, yo no te veo ni agobiado, ni sobrecargado, para nada. Y por lo que se está viendo, como te he dicho antes, aquí hay algo que está cambiando y muchísimo en tu vida, pero hay alguien que no se siente muy a gusto. O a lo mejor esta es tu energía, como te he dicho, aplícala a tu situación. Lo que sí te veo a ti muy curioso, por lo tanto, no creo que esta llegue a ser tu energía, sino es la energía de alguien que hay a tu alrededor. Un poquito dramático, ¿vale? Un poquito bastante. Y como que este hombre o esta mujer como que sabe llamar tu atención, a veces vamos a decir, si llega a decirte, ay, es que no confío esto y lo otro, como que dices, a ver si es verdad, que porque desconfía, que hasta ahora las cosas que me dijo sí que acertó y no sé qué, que no sé qué. Y esto pues como que ya te va a poner a ti en una situación o posición en la que espérate a ver qué pasa aquí. Y la verdad no se está viendo nada raro, fíjate, no se está viendo nada raro, que se está viendo un comienzo en el que te veo aquí como con muchas ganas, que vas a dar lo mejor realmente y quieres como hacer eso que tú estás haciendo aquí súper bien y que te salga muy bien. Es verdad que no te veo buscando todavía la cosecha, porque hay una gran sinergia en eso que tú estás haciendo, buscando pues esa perfección o hacer las cosas con prudencia. Hay mucho éxito, hay mucha gloria, pero que aquí hay alguien que necesita de cierta atención. Yo creo de toda tu atención, ¿vale? Porque aquí hay figuras de liderazgo, figuras de jefes, de jefas que requieren de ti, pues oye, tu tiempo y tu dedicación, pero que aquí hay alguien que necesita de más. Durante el mes de abril, son el signo de Géminis, Dios no quiera, cuidado con las quemaduras, ¿vale? Dios no quiera. Vamos a sacarte unas cartas del karma, a ver cómo va a estar la situación a tu alrededor o qué cosas van a suceder a partir de tus acciones, ¿vale? Ya sea una cosecha, ya sea una mejoría, un cambio, lo que sea. Te ha quedado hasta ahora la luna en Acuario. Ahí está. En lo que es la casa 5. Aquí a nivel espiritual te está diciendo que tienes que defender tu visión, vamos a decirlo así, acerca de que ese poder en el amor, que digamos, ¿ok? O del amor. Claramente el amor es el amor y es una vibra bastante alta que te hace estar aquí pues bastante bien, súper agradable, súper de todo, por lo tanto tiene cierto poder sanador. Pero también esto cuando coincide con una persona que le da al drama, pues esto ya es una explosión, ¿ok? Es una explosión. Que a lo mejor aquí, hasta ahora, como vamos a decir, si no hay Géminis, a lo mejor como que no ha sido súper abierto a nivel así social o sencillamente que tuviste una época de retiro, pues ahora no, ahora como que viene esta energía de salir un poquito más, de divertirte, sacar esa creatividad que hay en ti, que te veo bastante bien, yo te veo con mucho brillo. En fin, a nivel así mental te está diciendo que defiendas lo que es nuevo y vamos a decir que tiene pues no es lo mismo que tú piensas acerca de qué, vamos a decir acerca de algún juego, acerca de alguna actividad, acerca de alguna diversión, porque es que te invita a esto desde el inicio, que también en lo que tiene que ver con la situación económica y laboral. A lo mejor tú tienes una manera de seguir cierto camino, de hacer esto así, de hacer esto así, y tienes que seguir por ese camino, y durante el mes es como que realmente como que vas a sacar eso que hay en ti, como si es una desconfianza, como si es una inseguridad, y realmente te está diciendo hazlo, defiende, acepta. Es como que hagas, porque es un mes de abril con una energía súper rápida. A nivel físico te está diciendo que dejes que tus emociones, que te digan, ¿vale?
que uses una manera nueva, que digamos, o sea, explica lo que sientes, deja que tu cuerpo te manifieste, que digamos, o que te hable de eso, que quiere explicarte, lo que quiere vivir, porque el cuerpo es muy sabio, signo de Géminis, y te está hablando, ¿ok? Porque aquí te está invitando a que hagas algo nuevo y a lo mejor que tiene que ver con tu comunidad de amigos y la gente que te rodea, o a lo mejor estás buscando en las redes, ¿ok? Alguna manera de explicarme, de escribir o lo que sea, es como que te veo buscando cómo llegar a sacar esas emociones que hay ahí, las cosas ocultas, a lo mejor que estuvieron por mucho rato, ¿ok? A la hora, como te he explicado, esa creatividad y darle vida a lo que tú quieres hacer, lo que quieres vivir, signo de Géminis, porque es un mes en el que realmente puedes llegar a lograr algo muy grande, pero como ya vimos ahí, es una cosa que necesita de cierta rutina, que necesita de cierta disciplina diaria, objetivos a cumplir cada día, que a la hora de no hacer algo, signo de Géminis, hay mucha excusa. La mente empieza a darte mucha excusa. No debería hacer esto por esto y lo otro, y hay un sinfín de excusas. Pero si quieres hacer algo, nada más hay una explicación o una excusa, lo que sea, una razón. Quiero hacerlo y punto, quiero lograrlo, ¿ok? Que ahí sí ya empiezas a sacar ese artista porque yo lo valgo, porque me lo merezco, por esto y por otro, por lo otro. Pero claramente hay muchas más explicaciones, excusas, cuando la mente, vamos a decir, o las emociones o lo que sea, no te deja hacer algo. Vamos a sacarte un sigilo angelical, signo de Géminis, y recuerda que esto se activa igual que los sigilos normales. En el caso de que no sepas cómo hacerlo, me lo dices abajo y te dejo la explicación. Vale, le haces una foto, mira que lo dejo un rato, tú le das a pausa y le haces pues la foto. Para la gente que dice que no puede, pues no sé, yo no sé cómo hacerlo, ¿ok? Así está bien clarito. Rafael, resolución, ¿vale? Esto tiene que ver con el chakra corazón, las emociones, y tiene mucho que ver con esa energía de aguas, cosa que se te quedó reflejada, por lo tanto va a haber alguien que te va a estar haciendo de como de reflejo quizá, ¿ok? De tus mismas energías. Rafael, que viene a ser ese sanador, esa energía realmente de mucho sanar, y aquí como que te está diciendo que te va a alinear mucha bendición en tu camino realmente, que ya está. Lo que pasa es que te va a ayudar a ti a que te realinees o a que mires hacia ese tipo de bendiciones que te llegan, porque como te he dicho viene algo bastante bueno, pero puede que emocionalmente hablando no lo esté viendo como yo quiero. Sencillamente le estoy buscando alguna excusa a ese hombre, a esa mujer. Es como que ¿por qué no debería aceptarlo? ¿Vale? Porque no estás viendo por qué deberías aceptarlo, sino por qué no debería aceptar algo. No estoy viendo de gente rara, de gente de la que has visto cierta situación o algo negativo, sino de gente buena que va a estar a tu alrededor. Hay mucha energía yang a tu alrededor que te invita a salir, que te invita a actuar. Como te he dicho, es el chakra corazón, que tiene que ver con el sanar, ¿vale? Y resolver algo. Aquí claramente vas a sanar muchísimas cosas, pero mientras tú estés activando este sigilo, llevas tu atención a tu chakra corazón y dices AH, ¿vale? En la mente, a voz alta, da igual. Eso es lo que te va a alinear con esta energía de Rafael a la hora de sanar esas emociones, porque el chakra corazón es el que está en el medio. Si ese chakra no está bien, claramente no está bien ni lo de abajo ni lo de arriba. Hay mucha gente que, por ejemplo, que me dice, cuando yo empiezo, por ejemplo, a meditar, siento como hay una energía que se me sube por la columna desde el chakra raíz, llega al chakra verde, al cuarto, y se queda ahí, no sube más, se queda ahí. Todo el mundo tiene, vamos a decir, lo mismo. En el caso de que tenga alguna dificultad a la hora, pues, de dejar que esa energía fluya de manera total, pues tiene el mismo problema. Por el cuarto chakra, que tenemos ahí algún reproche, alguna herida, cierto luto guardado o lo que sea, ¿ok? Signo de Géminis, este sigilo, a la hora de activarlo, sobre todo decreta, visualiza cómo tus caminos se abren totalmente, no uno, sino varios a tu alrededor, porque es una energía que está muy relacionada
con las bendiciones de los arcángeles, de Dios, el universo, como absolutamente todo. Lo que ocurre es que este sigilo va directamente a sanarte el corazón, ¿vale? Claramente esto no va a ser como, ay, que me levanté, que ya me he sanado. No, muchas veces se te alinean cosas, gente, ideas, revelaciones, con el fin de que te des cuenta tú también, ¿ok? Un final maravilloso, de verdad, que te anuncia también el elemento agua, ok, que bebas mucha agua, que salgas a pasear, sobre todo porque tiene que ver con la madre tierra, que salgas, ¿ves? Como te vuelve a hablar de salir un poquito de casa, de estar en comunidad, o tú solo que vayas a caminar, pero que tienes que salir de casa, sino de Géminis y hacer cosas que te gusten. No, aquello es que claramente que tenía 1000 recados, he salido, hombre, has ido a hacer recados, no te regalaste ese rato de conectar, de esta conexión con la madre tierra y sanar, ¿vale? Porque es una energía verde y tiene que ver, por ejemplo, lo que es la energía verde y marrón tienen que ver con la energía de la naturaleza, ¿vale? Lo que es la tierra y la vida, vamos a decir. Muy sabia tu lectura, de verdad, muy sabia. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Géminis.